Hola y bienvenidos a la séptima clase del curso de Bioestadística de Maestría, continuando con el tema de la relación entre dos variables, en principio cuantitativas. Vamos a ver hoy regresión en tres modalidades. Por un lado, ¿qué es la regresión lineal simple? Cómo se obtiene la recta de regresión, cómo se interpreta, qué requisitos tiene. Después veremos una aplicación muy concreta que es la interpolación inversa, las rectas de calibrado de mucho uso en química y en bioquímica. Y por último hablaremos de las relaciones que, aunque no son lineales, son curvilíneas, son linealizables mediante el uso de transformaciones matemáticas. Así que empecemos. Recapitulando, si recuerdan, ya vimos en su momento, dentro de variables cuantitativas, todo el ramal referido a la respuesta, la pregunta que nos estamos haciendo es diferencias, y vimos tanto por vía paramétrica como no paramétrica todas las posibilidades. En la clase anterior cambiamos la pregunta y en vez de hablar de diferencias, nuestra pregunta es asociación, y vimos el caso en el que no hay una diferenciación entre las dos variables que se están estudiando, no juegan roles diferentes, no hay una que actúe de predictora o independiente, sino que podríamos decir que las dos variables son dependientes. Me da lo mismo hablar de la correlación de X con Y que de la correlación de Y con X, y lo vimos tanto por vía paramétrica como por no paramétrica. Ahora, a la pregunta ¿existe una variable independiente? Vamos a cambiar la respuesta y vamos a ver cómo cambia el análisis estadístico cuando la relación entre las dos variables no es intercambiable, sino que una es la causa predictora o independiente y la otra la consideramos el efecto predicha o variable dependiente. Bien, el caso más sencillo de relación funcional entre dos variables es la regresión lineal simple, en el cual lo que establecemos es una relación muy sencilla, una recta de ecuación y igual a más bx, en el que a es la ordenada en el origen o intercept, también se la llama constante, por ejemplo, Stata la llama cons, y la pendiente o coeficiente de regresión, que nos mide cuánto cambia la y por cada unidad que aumenta la x. En una relación lineal, esta pendiente es constante, es decir, si yo aumento x una unidad aquí, el aumento en y es idéntico que si voy recorriendo y ejerciendo ese mismo aumento de x a lo largo de toda la recta. Podríamos decir que la a es la parte de la variable que es independiente del valor de la x, el valor que toma la a cuando la x no existe. Matemáticamente siempre tiene una interpretación, pero biológica, clínicamente, químicamente no siempre lo tiene. Por ejemplo, si la x son dosis de un fármaco, dosis crecientes, la A sí que tiene una interpretación, sería el valor que toma la variable respuesta en ausencia de dosis de fármaco, o en una recta de calibrado nos mediría cuánto vale la absorbancia en ausencia de concentración de la solución problema, es decir, cuánto absorben los reactivos el blanco. Sin embargo, si por ejemplo estoy haciendo una ecuación que me prediga el peso en función de la talla, no tiene sentido hablar del peso que tendría una persona que mida 0 centímetros de estatura. Por lo tanto, en este caso, la ordenada en el origen, el intercept, no tendría una interpretación biológica o científica, solamente matemática. El valor de la y cuando la x vale 0. Si la x no puede valer 0, la a no es interpretable. Volviendo al ejemplo que vimos en la clase anterior, los niveles de glucagón y triglicéridos en 30 varones adultos sanos, si en vez de preguntarnos por la intensidad de la asociación entre las dos variables y las dos nos dieran lo mismo, ninguna tuviera precedencia sobre la otra, nos hiciéramos la pregunta: ¿qué papel juega la hormona glucagón en los niveles de triglicérido? Es decir, ¿cómo cambian los niveles de triglicéridos séricos en función de los niveles de glucagón que tienen estos sujetos? Hemos cambiado radicalmente la pregunta de simplemente asociación, correlación, a regresión, predicción. Queremos predecir los niveles de triglicéridos en función de los niveles de la hormona glucagón. Sospechamos que hay una relación metabólica entre los niveles de la hormona y una respuesta que son los niveles de triglicéridos séricos.
Parte de la salida de stata aparece aquí a continuación. Vamos a interpretarla. El coeficiente para glucagón es lo que hemos llamado antes la pendiente, y lo que stata etiqueta con guión bajo cons es la ordenada en el origen. Es decir, vamos a destacar de momento solamente esta información que nos dice que la relación funcional entre glucagón y triglicéridos es que triglicéridos es igual a 2.33 menos 0.011 por X. Por cada picogramo mililitro más de glucagón se predice una disminución en los niveles de triglicéridos séricos de 0.011 milimoles por litro. Este es uno de los casos en los que la ordenada en el origen no tiene interpretación bioquímica. No tiene sentido decir que una persona que no tuviera glucagón en sangre tendría 2.33 milimoles litro de triglicérido. Una persona que tenga 0 picogramos mililitro de glucagón en sangre posiblemente está muerto. Stata y cualquier programa de estadística nos presenta más información. Por un lado, el error estándar, el margen de error con el que hemos estimado este coeficiente, tanto para el coeficiente de regresión como para la ordenada en el origen. Después una columna etiquetada T, es un estadístico T de student que sale simplemente de hacer el cociente entre el coeficiente y el error estándar. Estas dos T's de student nos sirven para plantear sendas hipótesis nulas. La primera hipótesis nula es la pendiente es cero, es decir, los triglicéridos no dependen del glucagón. La hormona glucagón no influye en el metabolismo, en los niveles de triglicéridos séricos. Frente a la alternativa, la pendiente es distinta de cero. El glucagón influye de alguna manera en los niveles de triglicéridos séricos. Esta T de student tiene n-2 grados de libertad, es decir, como tengo 30 datos, tendrá 28 grados de libertad. Podría utilizar PQRS para obtener el valor de probabilidad asociada, pero Stata nos lo presenta aquí al lado y nos dice que es muy significativo. Recuerden que cada vez que veamos un valor que pone .000, nunca debemos escribir esto en nuestro report, en nuestro informe. No podemos decir que una P es igual a 0. Reemplazaremos por P menor de 0.001. El resultado es altamente significativo, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula. Realmente, los niveles de glucagón influyen en los niveles de triglicéridos. La pendiente no es cero. Stata nos presenta también el intervalo de confianza para el coeficiente de regresión y recordemos que podemos utilizarlo en vez de un simple valor de P para decidir si no rechazamos o si rechazamos la hipótesis nula. Recordemos, la hipótesis nula es la pendiente es cero, los triglicéridos no dependen del glucagón y vemos que el intervalo de confianza va de menos 0.02 a menos 0.01, redondeando a un decimal, o de menos 0.016 a menos 0.007, si utilizamos más cifras significativas. En cualquier caso, vemos que el 0 no está incluido entre sus límites. Es decir, la hipótesis nula que dice que la pendiente vale 0 está implícitamente siendo rechazada por el intervalo de confianza. No forma parte del rango de valores creíbles para el coeficiente de regresión, para la pendiente. Respecto a la constante, habitualmente no es una hipótesis que no tiene mucho interés, pero podríamos hacerla también. Hipótesis nula, la ordenada en el origen es 0, cuando la X es 0. La A es 0 también, frente a la alternativa, la ordenada en el origen es distinta de 0. Esta hipótesis puede tener interés en las rectas de calibrado, en las que nos podría interesar saber si en ausencia de reactivo problema, la absorbancia o la medición de nuestra técnica de calibrado es 0 o no, pero en este caso no tiene mucho sentido. Es estadísticamente significativa, es también una T de student con n-2 grados de libertad, que en vez de ir a mirar a PQRS, dejamos que Stata nos diga que es también altamente significativa. Y también lo vemos en el intervalo de confianza, ya que no incluye al 0 entre sus límites. Está implícitamente rechazando la hipótesis nula de que la ordenada en el origen, la constante, es 0. Esto es solamente una parte del listado que nos presenta Stata. ¿Qué es lo que nos presenta a continuación? Nos presenta un listado mucho más amplio en el que la recta está al final. Hay una información muy importante a interpretar aquí. En primer lugar, ¿qué es esto?
parece una tabla de ANOVA, solo que en vez de descomponer las fuentes de variación en intergrupos e intragrupos, nos hace una separación en modelo de regresión y residual. El modelo tiene un grado de libertad porque estamos hablando de regresión lineal simple. Tenemos una única predictora. En la regresión lineal múltiple tendríamos tantos grados de libertad como variables independientes intervinieran en el modelo. Y la varianza total tiene 29 grados de libertad, tamaño muestral -1, luego por diferencia 29 menos 1, 28, el residual tiene 28 grados de libertad. ¿De dónde salen estas sumas de cuadrados? Si nos fijamos en este esquema, es la representación esquemática de qué hace una recta de regresión. Aquí tenemos la variable x, la variable y, aquí estaría la recta, el valor que nos predice es y igual a a más b por x, y si tomamos un punto cualquiera, por ejemplo este que he destacado un poquito más grueso, vemos que se diferencia de la media de los valores de y, es decir, no está en el centro, su variabilidad total es distinta de 0 y es debida a dos componentes. Por un lado, se aleja de la media, por lo que lo arrastra el valor de x. Esta coordenada x no está en la media de x. Luego, en vez de un valor predicho de y media, tiene un valor predicho más alto. Es decir, este es el componente debido al modelo, lo que aquí pone model. Y la diferencia entre lo predicho por el modelo y el valor realmente observado en nuestra muestra es el residual o error de predicción. Luego, un modelo de regresión lo que hace es, de la variabilidad total de la variable y, encuentra dos componentes: la parte que se debe a la recta de regresión y la parte no explicada por la recta de regresión, el error de predicción o residual. Tenemos, de nuevo, como en el caso de los ANOVAs, una partición de la variación total en modelo más residual. En este punto que he destacado aquí, el residual es muy grande, pero por ejemplo, si nos fijamos en este punto de aquí, vemos que está exactamente donde lo predice la recta, es decir, que su valor se corresponde exactamente al que predice la recta, está ahí porque tiene este valor de x y tiene un error de predicción muy pequeño. Este punto es en su mayoría correctamente predicho por la recta y tiene un pequeño error de predicción, es decir, el error de predicción de todos los puntos es variable. Elevando ese error de predicción al cuadrado, obtenemos la suma de cuadrados residual. Y respecto a la variabilidad total, la suma de cuadrados total, yo resto la residual y me sale qué parte de la variación total se debe al modelo. Con estas sumas de cuadrados y estos grados de libertad obtengo unos mean squares, unas varianzas. La varianza de regresión, la varianza residual, el error de predicción, y el cociente entre estos dos cuadrados medios, entre estos dos mean squares, me devuelve un estadístico f, que en este caso vale 24.32. Podríamos utilizar PQRS para obtener la probabilidad asociada, pero Stata nos dice que una f con un grado de libertad en el numerador y 28 en el denominador, con un valor de 24.32, tiene una probabilidad menor de 0.0001 de ocurrir por azar. No es casualidad, si tienen curiosidad pueden comprobarlo. Si toman este valor, menos 4.93, y lo elevan al cuadrado, salvo un pequeño error de redondeo, les saldrá el estadístico f. Esta prueba f de regresión y la prueba TD-Student para la pendiente en la regresión lineal simple son matemáticamente lo mismo. La TD-Student elevada al cuadrado nos devuelve el estadístico f, es decir, que si esta significación hubiera sido 0.0017, aquí veríamos exactamente 0.0017. Ambas pruebas me van a devolver la misma significación. Solo que esta es una prueba general del modelo. En el caso de que haya más de una predictora, nos diría si la i depende del conjunto de las predictoras, y la prueba para la pendiente nos dice la contribución específica de una variable al modelo. En la regresión lineal simple, en el que hay una sola predictora, lógicamente ambas pruebas me están contando lo mismo. Así que esta prueba no es particularmente útil, pero sí que es interesante la cantidad que aparece justo debajo, R cuadrado o coeficiente de determinación. Es el cociente entre la suma de cuadrados de regresión y la suma de cuadrados total.
Es decir, es una cantidad que va a estar comprendida entre 0 y 1, indicándome qué porcentaje de la variabilidad de la variable y se explica por su dependencia lineal de la variable x. Es una medida de lo bueno que es el ajuste. Cuanto más alto es el valor del coeficiente de determinación de r cuadrado, mejor ajustan la ecuación a los datos. Mejor explica la recta de regresión el comportamiento de la variable y. En este caso nos informa que un 46,5% de la variabilidad en los triglicéridos séricos se explican por su dependencia lineal del glucagón. En investigación biológica, el valor de r cuadrado que nos salga es el que hay. Es lógico asumir que los triglicéridos no dependen única y exclusivamente del glucagón. Habrá muchos más factores que tendrán que ver. Por ejemplo, índice de masa corporal, edad de los pacientes, dieta que toman. Es decir, por eso explicamos algo menos de la mitad de la variación total. En una recta de calibrado, en la que tenemos que tener controlada toda la variabilidad y trabajamos en condiciones muy constantes, muy controladas, sí que esperaremos que r cuadrado sea un valor altísimo, por encima del 99%. Una técnica de medición basada en una recta de calibrado tiene que contener muy poco error de predicción para ser útil. Pero en la investigación biológica el valor de r cuadrado que hay es el que hay, no es modificable. R cuadrado ajustada es un valor que siempre será un poquito más pequeño y del que no vamos a hablar mucho porque se utiliza sobre todo a la hora de comparar diferentes modelos de regresión lineal múltiple para ver cuál es el más adecuado, y en este caso solo vamos a trabajar con regresión lineal simple. Y root mean square error es simplemente la raíz cuadrada de la media cuadrática del residual. Nos indica la desviación típica promedio, por término medio, a qué distancia están los puntos observados de la recta predicha. Cuanto más pequeño es el root mean square error, más cercanos están todos los puntos a la recta de regresión. La ecuación de la recta ya la hemos visto y la hemos interpretado antes. Como en el caso de la correlación, la representación gráfica correcta de una recta de regresión debe incluir también los puntos. Recuerden, en el tema anterior, cuando hablábamos del cuarteto de Anscombe, no tiene sentido ver un coeficiente de correlación si no nos presenta en el diagrama de dispersión. En el caso de la correlación, el diagrama de dispersión va acompañado de la ecuación de la recta y debería, no todo el mundo lo hace, ir acompañado de estas bandas curvas que ven a cada lado de la recta de regresión. Estas bandas son los intervalos de confianza para la predicción del valor medio de y en función de x de acuerdo a la ecuación de la recta. Es decir, para un valor de glucagón de 110 se predice este valor, pero el margen de error, extrapolando a la población origen de la muestra, nos dice que el valor estará en algún lugar entre este y este. Como pueden fijarse, las bandas no son rectas, sino que son curvas y son más estrechas en la zona central. En concreto, son muy estrechas en el valor medio de x, y a medida que nos alejamos del centro de gravedad de la recta, nos alejamos de la media de x, la estimación se hace progresivamente más imprecisa. Esto es algo muy importante a tener en cuenta en una recta de calibrado. Cuando utilizamos la regresión para hacer la recta de calibrado de una técnica analítica, nos interesa que la concentración de la solución problema esté siempre en la zona central para que nuestros márgenes de error sean pequeños. Al trabajar en las esquinas obtendremos estimaciones acompañadas de un margen de error mucho más amplio, intervalos de confianza mucho menos precisos. Otro punto importante a tener en cuenta en las rectas de regresión es que técnicamente valen para interpolar, nunca para extrapolar, aunque veremos que hay excepciones. Es decir, yo puedo asumir un comportamiento aproximadamente lineal dentro del rango de valores que he estudiado, pero no puedo garantizar qué va a ocurrir con la relación entre los triglicéridos y el glucagón más allá de los márgenes de los que yo he estudiado, entre 62 y 115 aproximadamente. Es decir,
no solo tengo estimaciones imprecisas en las esquinas, sino que no puedo asegurar cuál es el comportamiento más allá de los límites. Sin embargo, sí que hay una excepción. Tanto la FDA como la Agencia Europea del Medicamento permiten que en los estudios de estabilidad de compuestos a lo largo del tiempo se almacenan varias muestras, en concreto este era de un colirio. He tapado el nombre del compuesto porque el laboratorio farmacéutico para el que trabajo igual no estaría de acuerdo en que yo les presentara esta información. Se toman varias muestras, esto era un colirio, se almacenan en determinadas condiciones de humedad relativa y temperatura, pues 25 grados centígrados, 30% de humedad, por ejemplo, durante 24 meses. Pero las agencias reguladoras permiten que presentemos resultados más o menos a mitad del estudio, en este caso a 9 meses, con muy pocos datos de porcentaje de la sustancia activa presente en el colirio. Nos pidieron que hiciéramos una extrapolación de a 24 meses qué porcentaje de principio activo se estimaba que habría del compuesto y un intervalo de confianza. Entonces, lo que hicimos fue una recta de regresión con los datos de 0 a 9 meses y proyectar hacia adelante asumiendo que la degradación del compuesto iba a ser constante a lo largo del tiempo y que la relación lineal se mantendría. Este intervalo de confianza vemos que es muy amplio, tenemos una estimación muy imprecisa, pero lo que le importaba a la agencia reguladora era que pudiéramos garantizar que la extrapolación a 24 meses, el intervalo de confianza estaba dentro de los límites de especificación del producto. A 24 meses no podía estar por debajo de un 93%. Luego, como la proyección que tenemos de que a 24 meses, extrapolando la tendencia lineal, el porcentaje de principio activo iba a estar dentro de estos límites, dentro de los límites especificados por la entidad reguladora, se asume que el compuesto será razonablemente estable. Sin embargo, esto era solamente un resultado preliminar. La entidad reguladora aprueba provisionalmente estos resultados esperando a que se complete el estudio a 24 meses y se confirme realmente cuál es el porcentaje de principio activo que queda en los frascos de colirio después de 2 años de almacenamiento y con qué intervalo de confianza, con qué margen de error estamos midiendo ese porcentaje de principio activo. Es el único caso en el que he visto en el que se acepte, pero como análisis provisional, una extrapolación. Normalmente siempre vamos a tener que interpolar. La recta de regresión y su representación gráfica también nos presentan más información interesante de interpretar. Si yo trazo una línea que pase por la media de X, observo que la banda de confianza cruza la línea, no contiene la línea y media todo el rato. Si comparo mentalmente esto, me está indicando que este coeficiente de regresión, esta pendiente es significativa. Si yo encontrara esta imagen, que las bandas de confianza a lo largo de todo el rango de valores de X incluyen la línea y media dentro de sus límites, entonces tengo un caso de pendiente no significativa. Luego esta imagen, si yo mentalmente trazo la línea más o menos en el centro, indicando la media de Y, y veo que la línea corta las bandas de confianza, como en este caso, me está indicando que los resultados son significativos. Vemos que es muy importante que nos presenten de manera correcta los resultados de regresión de manera gráfica para poder interpretar la validez de esa recta. ¿Qué condiciones de aplicación tiene la regresión lineal simple? Bien, por un lado, algo que es obvio, la relación tiene que parecer plausiblemente lineal. Si yo veo un patrón muy claro de curvatura en la nube de puntos, entonces sé que estoy ajustando unos datos, un modelo erróneo a mis datos. Segundo, muy importante, la X se mide con poco error, es decir, yo estoy trabajando con una variable X que ha sido medida con mucha precisión, con una técnica que provoca poco margen de error. En el caso de las rectas de calibrado, que las concentraciones crecientes de la solución problema que yo utilizo para obtener la recta de calibrado tienen que ser obtenidas con básculas de precisión, utilizando material de laboratorio muy preciso, reactivos de mucha pureza. No puede haber mucho margen de error en la variable X. Y ahora, condiciones paramétricas. Las distribuciones condicionales son normales, es decir, si yo tuviera para un valor de X muchos posibles valores de Y, tendría que poder comprobar que dentro de ese valor de X la distribución de los errores de predicción, de cómo se distribuyen los valores a ambos lados del valor predicho, siguen una distribución normal.
y además que todas estas distribuciones normales tienen desviación típica similar. Necesitamos homoscedasticidad. En la práctica, puesto que no tenemos muchos valores de y para cada valor de x, sino que puede que tengamos 1, 2 o quizás 3 puntos, recurriremos a los residuales. Para cada punto obtendremos la distancia entre el valor observado y el valor predicho. Todas esas distancias, todos esos residuales, formarán una nueva variable sobre la que tengo que calcular la normalidad. Así que utilizaremos el comando postEstimation predict, exactamente el mismo que vimos en el caso de los ANOVAs. Crearemos una nueva variable resid con los residuales, los errores de predicción, y la normalidad la estudiaremos sobre esos residuales. Y son esos residuales los que tienen que seguir una distribución normal, es decir, es la suma, la superposición de todas estas curvas normales la que estudiamos y que debe seguir una distribución normal. Respecto a la condición de homoscedasticidad, utilizaremos el mismo test de Breuss-Pagan que ya vimos también al hablar en su momento de modelos de regresión. Hipótesis nula: la varianza es constante a lo largo de todos los valores predichos de los triglicéridos, es decir, a lo largo de toda la recta de regresión la varianza permanece constante y necesitamos un resultado que sea no significativo. Además de la prueba de Shapiro-Wilk y de Breuss-Pagan, podemos obtener una imagen visual del grado de ajuste de la calidad de nuestro modelo utilizando un gráfico que se llama Residual versus Fitted Plot, residuales versus pronosticados. Este gráfico nos sirve para comprobar, por un lado, que los errores, las distancias, están más o menos distribuidas de forma uniforme a ambos lados del cero, indicando que no hay ningún patrón de curvatura, que la distancia permanece más o menos constante y nos permite también detectar si hay algún valor muy alejado, un potencial outlier, en este caso un dato inusualmente mal predicho. Este gráfico, esta nube de puntos, deberíamos compararla mentalmente contra cualquiera de estos patrones. Este, por ejemplo, nos está mostrando claramente heterosedasticidad. A medida que aumenta el valor predicho, aumenta el error de predicción. Los datos se abren como un abanico. Esto nos sugeriría heterosedasticidad y nos llevaría a mirar con mucho cuidado la prueba de Breuss-Pagan. Y una distribución desigual de los residuales mostrando algún patrón evidente como este nos sugeriría un fallo en la suposición de linealidad, nos haría considerar la posibilidad de un modelo más complejo curvilíneo, que una relación lineal no es suficiente. Bien, ¿qué ocurriría si nos falla la homoscedasticidad? Los coeficientes de la recta son correctos, lo que nos falla son los errores típicos. Afortunadamente, con Stata tenemos la posibilidad de obtener una modificación de los errores típicos que es buena para controlar la heterosedasticidad, ese patrón de apertura en abanico. En este caso, si pido el comando regress, pero con esta variante, resultado de aplicar este comando y darle realmente a OK, finalmente me devuelve este comando, vemos que obtenemos unos errores diferentes y la significación estadística, el intervalo de confianza, también cambian. Lo que no cambia es R cuadrado. Y si falla la normalidad, tenemos distintas posibilidades. Por un lado, asumir que la regresión lineal es una técnica inusualmente robusta, resistente a la falta de normalidad. O bien, si vemos que esa falta de normalidad afecta de manera grave a la validez de nuestra recta, tenemos alternativas. Con Stata, por ejemplo, tenemos la regresión cuantil, que en vez de predecir el valor medio de y para cada valor de x, nos predice el valor mediano de y. De hecho, podemos utilizar el percentil 50 como podemos utilizar el percentil 25 o 75. Lo normal es que utilicemos la mediana y hagamos una ecuación de regresión mediana que nos devuelve una medida robusta, insensible a los outliers. En el caso de la química es más frecuente utilizar el método de Kendall-Zeil, que según sé yo, no está incluido en Stata, pero que sí que se puede programar con facilidad y está incluido en un stat, que nos devolvería una ecuación más o menos parecida. En este caso, la representación gráfica, la línea sólida es la regresión de Kendall-Zeil y la línea punteada era el equivalente paramétrico, la ecuación que hemos visto antes. En este caso ambas son muy parecidas porque se cumplía la condición de normalidad, pero si vemos
que la regresión de Kendall-Zeil da una ecuación muy diferente de la paramétrica, es una indicación de que deberíamos utilizar un método robusto. Esto ocurre sobre todo cuando hay outliers en las esquinas. Por ejemplo, si hubiera habido aquí un valor inusualmente mal predicho por la recta, el método paramétrico habría basculado, la recta habría cambiado muchísimo tratando de acomodar ese punto, mientras que la regresión robusta, tanto la cuantil como la de Kendall-Zeil, es insensible a la presencia de outliers y nos habría dado una estimación mucho más realista de la relación entre el glucagón y los triglicéridos. Bien, en contra de lo que la gente piensa, en un modelo de regresión se pueden incluir variables cualitativas binarias siempre que estén codificadas como ceros y unos. Es lo que se llama Dummy Variable Regression. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tengo un estudio en el que tengo dos grupos de sujetos, unos expuestos a vapores de cadmio y otros no expuestos a vapores de cadmio por inhalación. Estudio su volumen pulmonar. La lógica nos dice tengo dos grupos independientes de sujetos, tengo una variable cuantitativa que, si sigue una distribución normal, que lo seguía, nos permitiría usar un método paramétrico, test de t-student para dos muestras independientes. En este caso las desviaciones típicas son muy parecidas, por lo tanto utilizaré igualdad de varianzas. No necesito el test de Satterthwaite. Esta sería la aproximación obvia. La media en los no expuestos es 4,56, la media en los expuestos es 3,95. La diferencia entre ambos grupos es 0,61 litros. En este caso el resultado es no significativo. Tengo una t-student con 22 grados de libertad, N1 más N2 menos 2, que vale 1,5 y que lleva asociada una probabilidad, una significación estadística de 0,147. Supongamos ahora que en vez de una t-student hiciéramos con estos datos una ANOVA. No tiene mucho sentido porque la ANOVA es una técnica que se desarrolló para la comparación de 3 o más grupos. Pero, ¿qué ocurre si la utilizamos en la comparación de 2 grupos? Que sorprendentemente nos devuelve exactamente la misma significación estadística. De hecho, aquí debajo está solamente un fragmento de la t-student de la diapositiva anterior. Si el estadístico t-student 1.5017 lo elevo al cuadrado, me dará exactamente una F de 2,25 y la significación estadística es la misma, porque tengo una F con 22 grados de libertad en el denominador y aquí tengo una t-student con 22 grados de libertad. La t-student al cuadrado coincide con el estadístico F. Es decir, que podríamos pensar que la t-student es un caso particular de la ANOVA cuando solo se comparan dos grupos, pero que la significación estadística que voy a obtener es la misma. Me da lo mismo probar la hipótesis nula, K grupos son iguales, donde K es igual a 2, que hacer una t-student. Ahora viene la novedad. Si yo codifico la variable exposición como 0 no expuestos y 1 expuestos y pido un análisis de regresión, me encuentro con cosas sorprendentes. La F del modelo de ANOVA coincide exactamente, con el modelo de regresión, la tabla de ANOVA del modelo de regresión, coincide exactamente con la F de la ANOVA que acabamos de hacer. La significación estadística coincide, como es lógico. Y la ecuación de la recta la puedo referir, la puedo relacionar con los resultados de la t-student. La constante u ordenada en el origen es, en este caso, cuánto vale la y cuando la x vale 0. Recordemos que hemos codificado la variable como 0 no expuestos, 1 sí expuestos. Luego, en este caso, la ordenada en el origen es perfectamente interpretable como el valor medio en el grupo de no expuestos y vemos que coincide absolutamente. Respecto a la pendiente, recordemos que en una recta de regresión nos indica cómo cambia la y cuando la x aumenta una unidad. En este caso, la variable x solo puede tomar dos valores, 0 no expuestos y 1 expuestos. Luego la pendiente nos mide cómo cambia la capacidad pulmonar cuando pasamos del grupo de no expuestos al grupo de expuestos. Una disminución de 0,61 litros. De ahí que tenga signo menos. Al pasar de no expuestos a expuestos, disminuye la capacidad pulmonar. Vemos que este coeficiente de regresión coincide exactamente, pero cambiado de signo, con la diferencia de medias que habíamos observado antes en la t-student, porque la diferencia de medias que nos presenta la t-student
es la del grupo no expuestos menos la de expuestos, y los no expuestos tienen una capacidad pulmonar mayor, por lo que la diferencia es positiva. Pero el significado es el mismo. Al pasar de no expuestos a expuestos hay una disminución de 0,61 litros, o los no expuestos tienen una capacidad pulmonar 0,61 litros más grande que los expuestos. De hecho, el intervalo de confianza, también cambiado de signo, coincide con exactitud. Este va de menos 1,46 a más 0,23 y este va de menos 0,23 a más 1,46. La prueba TED-Student para la pendiente coincide también, cambiada de signo, porque comparte signo con el coeficiente de regresión, con la que hemos obtenido antes en la TED-Student, y su significación estadística es la misma. Luego, podemos decir que una TED-Student es un caso particular de ANOVA y que la ANOVA es en realidad un caso particular de regresión, y que en la regresión podemos introducir variables categóricas binarias. Esto es muy importante porque nos permite generalizar un modelo de regresión lineal simple a un modelo múltiple en el que se incluyan variables cuanti y cualitativas. Por ejemplo, si yo quisiera ver la capacidad pulmonar como depende de la talla de sujetos, estaría hablando de regresión lineal simple. Podría añadir el efecto de la edad, podría añadir, por ejemplo, si los pacientes son asmáticos o no asmáticos, podría añadir también la exposición a cadmio, 0 no expuestos, 1 expuestos, sexo varón-mujer. Es decir, yo puedo pasar de un modelo sencillo en el que observo la relación entre una única predictora y una variable predicha a un modelo en el que observo la contribución de una serie de predictoras que pueden ser cuantitativas o cualitativas binarias en un único fenómeno, lo cual me enriquece muchísimo la información que yo tengo sobre la variable dependiente. Y ahora vamos a ver cómo cambia lo que hemos aprendido sobre la regresión lineal cuando lo que queremos es hacer una recta de calibrado. ¿Por qué tenemos que hacer una interpolación inversa? Estas técnicas no suelen estar incorporadas habitualmente en programas de estadística, así que acabé por hacer mi propia app en Excel que está disponible para los alumnos si me lo piden por correo electrónico. Bien, vamos a ver el método de Allen, que consiste en la medición de la cantidad de fosfato basándose en la absorbancia en un espectrofotómetro después de una determinada reacción química. El procedimiento habitual suele ser, además, trabajar con repeticiones. En este caso se han hecho 4 mediciones para la concentración de fosfato 0,01 nanomolar, 4 repeticiones para 0,04 nanomolar y así sucesivamente hasta 0,20. Es de suponer que la recta la estamos haciendo para luego medir niveles de fosfato que van a estar comprendidos entre 0,01 y 0,20, porque las rectas de calibrado no deben usarse para extrapolar. El enfoque erróneo sería, ¿vale? Quiero predecir el fosfato en función de la absorbancia, así que la absorbancia es la variable X y el fosfato es la variable Y. Observamos algo raro en los puntos. Y es que tenemos todo el margen de error de la técnica, todas las diferencias de absorbancia aparecen en el eje X. Y una de las cosas importantes, de las condiciones clave para que una recta de regresión sea válida, es que la variable X debe ser medida con poco error y es la Y la que es una respuesta aleatoria. Y aquí hemos invertido los papeles. La concentración de fosfato la hemos medido con muy poco error, pero la absorbancia lleva todo el error analítico. No podemos utilizar directamente la recta como está y decir, para una absorbancia de 0,53 me corresponde una concentración de fosfato de 0,11. Estaríamos cometiendo un error porque estamos utilizando una recta de regresión que tiene todo el error en el eje X y no en el eje Y. ¿Qué es lo que hay que hacer en realidad? Una recta al revés. La variable que tiene poco error, el fosfato, es la que debe estar en el eje X. La absorbancia, que es donde se concentra todo el error de la técnica, las diferencias de absorbancia que yo estoy midiendo aquí con exactamente la misma concentración de fosfato, son errores aleatorios, está en el eje Y, y lo que haremos luego es una interpolación al revés. Le damos la vuelta a la ecuación como un guante, tenemos la absorbancia, la variable Y, avanzamos hasta intersectar la recta y bajamos hasta el valor de la concentración de fosfato, es decir, haremos una recta de regresión en el que la Y es la absorbancia, la X es el fosfato. A partir de ahí despejaremos los coeficientes, daremos la vuelta para estimar la concentración de fosfato y
tendremos unas fórmulas además que nos dan la varianza de esta estimación de x y con esta varianza construir lo que se llama el uncertainty of result, falta de certeza del resultado o margen de error del resultado, que no es más que un intervalo de confianza en torno al valor de x predicho, estimado por nuestra recta de regresión después de darle la vuelta. Vamos a ver los resultados que nos ofrece la app que yo escribí en Excel. Por un lado, nos presenta la calidad de la recta. Lo primero que tenemos que mirar es R cuadrado. R cuadrado debe ser mayor de 0.99 para que nuestra recta de calibrado sea adecuada. Realmente nuestro error de predicción tiene que ser inferior al 1%. Este valor se marcará en rojo si R cuadrado es inferior a 0.99. Lógicamente, la recta de regresión va a ser significativa, así que esta información no es particularmente útil. La media de x, 0.1, nos indica dónde obtendremos estimaciones más precisas, cerca de la media de x. Cuanto más al borde de la recta, más hacia los límites inferior y superior nos vayamos, mayor será el UOR, el Uncertainty of Result. También nos da una serie de estadísticos que según la UPAC son importantes. El coeficiente de variación del proceso, estandarizado, el margen de error del proceso, el limit of detection, la mínima cantidad de fosfato que esta recta nos permitiría cuantificar, que es 3.3 veces la desviación típica residual, y el limit of quantification, que es la cantidad que podríamos cuantificar con poco margen de error. Nos dice que no utilicemos esta recta para cuantificar niveles de fosfato por debajo de aproximadamente 0.03, porque aunque obtendríamos realmente un nivel de fosfato, lo obtendríamos con un margen de error inadmisible. El límite inferior del intervalo de confianza podría llegar a tocar el 0. Después tenemos la ecuación de la recta de calibrado, en la que vemos que la pendiente es distinta de 0, como es lógico, y que la constante también es distinta de 0. Es decir, que esta reacción, los reactivos en ausencia de fosfato, tendríamos una cierta absorbancia, incluso en ausencia del reactivo. El blanco absorbe. A partir de la ecuación de la recta le damos la vuelta para decir cuando yo tengo una determinada absorbancia puedo estimar la cantidad de fosfato con esta relación y un poco más abajo en el programa simplemente tecleamos los valores que hemos observado de nuestra solución problema de absorbancia. Si yo he hecho una única medición, por ejemplo, que me ha dado una absorbancia de 0.553, veo que está dentro de los límites 0.01 o 0.2, si no, aquí al lado me aparecería un aviso que dice cuidado, extrapolación. El nivel de significación para el UOR lo dejo habitualmente en 5% para hacer un intervalo al 95% y me dice que dada esta absorbancia, estimo que el valor de fosfato presente en esa solución problema es 0.109 con un intervalo de confianza, un margen de error en mi estimación que va desde 0.103 a 0.116. Vemos que estimamos con cierto margen de error la verdadera cantidad de fosfato presente en nuestra recta. ¿Por qué? Porque estamos un poquito, no mucho, pero un poquito alejados de la media de X. El factor más importante para esta amplitud es que hemos hecho una única medición. Lo que recomiendan en las rectas de calibrado es que nuestra solución problema la valoremos por triplicado. ¿Qué ocurre cuando en vez de una única determinación yo tengo 3 determinaciones de la misma solución problema? Que entonces vemos que mi margen de error, el UOR, pasa de 103 a 116 a de 106 a 113. Es decir, tengo una estimación muchísimo más precisa del verdadero contenido de fosfato en mi solución problema. Por eso en las rectas de calibrado no solo se trabaja con varias repeticiones de los valores de X a la hora de construir la recta, sino que recomiendan que la solución problema la analicemos varias veces para reducir el UOR y dar una estimación mucho más precisa. ¿Qué más nos presenta el programa?
El programa, por un lado, nos presenta medidas de validez de la recta. Como la prueba de Breus-Pagan es bastante difícil de programar, yo la he reemplazado por una mucho más sencilla, que es la prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas, que nos debe dar claramente no significativo, indicando que la dispersión de los datos no aumenta, no cambia a lo largo del rango de valores de X y, muy importante, que el método paramétrico es adecuado, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks sobre los residuales es claramente no significativa. También nos presenta algo muy interesante, una medida estadística de la curvatura. Cuando yo para cada valor de X he hecho, como en este caso, cuadruplicados, puedo comprobar mediante una prueba nova un poco complicada, primero, si la Y depende de la X, si la absorbancia depende de la concentración de fosfato, esperamos que sea muy significativa, y segundo, si existe una desviación sistemática, si hay algún patrón de curvatura, de desviación de la recta, lo que la guía de la Asociación Española de Farmacia Industrial, que tiene un libro que se llama Validación de Métodos Analíticos, llama falta de ajuste. Mientras que la prueba de regresión nos interesa que sea significativa y cuanto más alta mejor, indicando que la absorbancia depende de la concentración de fosfato, la desviación respecto a la linealidad, la falta de ajuste, debería ser no significativa y cuanto más alto sea el valor de P, mejor. En este caso es un poquito dudosa, que nos indica que hay una cierta oscilación, una cierta curvatura en torno a la recta, aunque no alcanza significación estadística. Bien, este programa lo escribimos conjuntamente mi doctorando Diego Calavia y yo hace unos cuantos años, basándonos en una serie de artículos fáciles de conseguir, aunque el libro de validación de métodos analíticos no es tan fácil de conseguir y está a su disposición pidiéndomela por correo electrónico. Bien, y ya para terminar, vamos a irnos más allá de la recta. Relaciones curvilíneas. Bien, la realidad es compleja y tratar de simplificarla mediante una recta puede llevarnos a error. En este caso, estos son datos de la temperatura que había en un lago en una época del año en función de la profundidad. Sí que podemos ver que a medida que aumenta la profundidad, la temperatura del lago baja. Cualquiera que haya buceado en un lago se da cuenta que cuanto más hondo va, más fría está el agua. Sin embargo, aunque la recta aparentemente es buena, explica un 85% de la variabilidad de la temperatura, no nos hace falta ningún tipo gráfico de diagnóstico, basta con ver la recta de regresión para comprobar que al principio no vamos del todo mal, pero luego aquí hay una zona en la que hacemos una predicción muy mala y aquí de nuevo la predicción vuelve a ser mala. Estamos haciendo una simplificación excesiva de la realidad. Esta relación claramente no es lineal. Entonces, hay veces que tenemos que recurrir a relaciones muy complicadas. Por ejemplo, la mejor ecuación que encontré para la relación entre la temperatura y la profundidad del lago es lo que se llama una curva 4PL, una curva Four Parameter Logistic, que depende de 4 parámetros A, B, C y D y que requiere técnicas muy complejas de regresión no lineal que exceden a este curso. Otros fenómenos complejos pueden ser, por ejemplo, las relaciones que hay en las poblaciones de depredadores, cómo van cambiando a lo largo de los años en función de la evolución del número de presas. Son relaciones cíclicas, oscilantes, sinusoidales, que si intentáramos utilizar una recta nos devolvería que no cambia la población de búhos a lo largo de los años de seguimiento. Estos son dos ejemplos de regresión no lineal, no linealizable y que no hay manera de trabajar con métodos sencillos. Sin embargo, sí que hay ocasiones, este es otro ejemplo, más complejo todavía, en el que lo vi publicado en un artículo, en el que combina una ecuación exponencial con encima una ecuación cíclica. La relación que hay entre la densidad del krill antártico en función de la semana del año. Es una ecuación muy compleja que no podríamos modelizar linealmente. Pero, como decía antes, sí que hay circunstancias en las que determinadas relaciones curvilíneas se pueden convertir en lineales y utilizar técnicas de regresión lineal. En concreto son las más frecuentes estas 4. Una ecuación exponencial de la forma y igual a
por e elevado a b por x, tomando logaritmos a ambos lados, como el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, y neperiano de e elevado a bx se nos cancela neperiano y e nos queda bx, se nos convierte en una relación lineal en la que el logaritmo de y depende linealmente de x. En una relación potencial, al tomar logaritmos a ambos lados de la igualdad, obtenemos una relación lineal en la que el logaritmo de y depende linealmente del logaritmo de x. En un modelo logarítmico solo hay que transformar la variable x en su logaritmo y luego, ya abandonando los logaritmos, tomando recíprocos. Todo el mundo recordará de sus clases de bioquímica, cuando hablábamos de cinética enzimática, nos hablaban de cinética enzimática, que la ecuación de Michaelis-Menten, que era relativamente complicada, se podía convertir en una relación lineal, lo que se llamaba la ecuación de Lineweaver-Burke, tomando recíprocos tanto de la velocidad como de la concentración del sustrato. Estas tres primeras, que dependen de logaritmos, se pueden hacer muy fácilmente con Excel. Y recuerden, cuando en su momento hablábamos de cambios de escala, les mencioné que la transformación logarítmica es especial y vemos que también en regresión es especial porque nos ayuda a resolver muchas relaciones curvilíneas linealizables. Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. Estas dos son relaciones exponenciales. Por ejemplo, esta es la velocidad de crecimiento de un cultivo bacteriano a lo largo del tiempo, medido simplemente por la absorbancia a 660 nanómetros, la turbidez que va cogiendo el medio de cultivo a medida que van creciendo las bacterias. Aquí era un medio básico y este estaba suplementado con aminoácidos. Vemos cómo la relación es exponencial y que en el medio suplementado con aminoácidos la velocidad de crecimiento, la tasa de crecimiento es muy superior. De hecho, como esto es un fenómeno prácticamente físico, las bacterias se dividen a una velocidad, a un ritmo muy constante mientras dispongan de suficiente alimento y oxígeno en el medio de cultivo, las R cuadrados son muy buenas. Otro caso en el que podemos aplicar una ecuación exponencial, pero en este caso con un coeficiente negativo, es en la descomposición isotópica. Para poder identificar isótopos radiactivos, normalmente tomamos una muestra de ese compuesto radiactivo y vamos mirando cómo a lo largo del tiempo va cayendo la radiactividad. A partir de esta ecuación, con este parámetro obtenemos la vida media y sabiendo la vida media del compuesto vamos a una tabla de isótopos radiactivos y averiguamos cuál es. Como esto es un fenómeno físico, también R cuadrado es muy alto. Estos dos son ejemplos de una ecuación exponencial con crecimiento positivo y una ecuación exponencial decreciente. Estos datos de aquí son reales, son la relación entre la longitud y el peso de truchas en el río Spokane en Estados Unidos, en el que es difícil darse cuenta de la relación curvilínea, que es potencial. Es fácil cometer el error de pensar que estos datos siguen una relación lineal. Y estos últimos son un ejemplo de ecuación logarítmica, el crecimiento de los árboles puestos en un parque a lo largo de varios años. Este dato es el promedio de todos los árboles del parque, de ahí que la R cuadrado sea tan alta. La heterogeneidad individual de cada árbol ha sido retirada. Si volvemos un segundito a este ejemplo, ¿cómo podríamos saber aquí realmente que necesitamos una ecuación curvilínea? ¿Qué herramientas tenemos para recibir un aviso de no estás utilizando una relación correcta al utilizar una ecuación lineal? Tienes que buscar una ecuación un poco más compleja. Si tomáramos estos datos e hiciéramos una regresión lineal con Stata, realmente, si solamente nos quedáramos con la ecuación de regresión, no nos daríamos cuenta de que algo va mal en la ecuación lineal. R cuadrado es 0,9395. Explicamos casi un 94% de la variación en el peso de las truchas por su dependencia lineal del peso. Y se predice que por cada centímetro más de longitud de la trucha se predice un aumento de 3,93 gramos. ¿Cómo podemos saber que esta ecuación, aunque parece buena, no es la mejor? Utilizando lo que se llama el test de Ramsey, que Stata de una manera un poco errónea llama test de omitted variable. En realidad no estamos hablando de que falte una variable, es un test que nos dice que la ecuación funcional que hemos buscado, la relación entre la longitud y el peso de la trucha, no es la óptima.
El test de Ramsey debe dar no significativo si la ecuación funcional que hemos escogido es la mejor. Si la relación entre la longitud y el peso de las truchas fuera lineal, el test de Ramsey nos habría dado no significativo. El hecho de que nos dé significativo nos dice que hemos escogido una mala relación funcional. No es una recta la mejor manera de representar la relación entre la longitud y el peso de la trucha. Si además hacemos el gráfico residual versus fitted, podremos ver lo que no es demasiado evidente aquí, que es que parece que hay un cierto patrón de curvatura. El gráfico nos muestra claramente un patrón curvado. Si alguien no lo ve, aquí lo tenemos. Observen cómo no hay una distribución uniforme y totalmente aleatoria de los puntos a ambos lados de la línea 0, a ambos lados de la recta de regresión, sino que aquí solo hay valores positivos, aquí predominan los negativos y aquí vuelve a haber positivos. Tenemos claramente un patrón de curvatura que nos está diciendo que no hemos escogido la mejor relación funcional. A partir de ahí tendríamos que ir experimentando y buscando si una relación logarítmica, potencial, exponencial o por el contrario algo más complejo es la que mejor nos permite establecer la relación funcional entre longitud y peso de la trucha. Y ya para terminar, respecto a la cinética enzimática de Michaelis-Menten, en el que ya abandonamos los logaritmos y trabajamos con dobles recíprocos, al tomar la inversa de las concentraciones de sustrato y la inversa de la actividad, vemos que pasamos de una representación curvilínea de la relación entre sustrato y velocidad de reacción a una ecuación entre la inversa del sustrato y la inversa de la velocidad de reacción es aproximadamente lineal. Al menos yo en mis tiempos de bioquímica nos daban un papel milimetrado, representábamos los puntos y luego a ojo, utilizando una recta y un lápiz, trazábamos la recta, de manera que el punto en el que la recta intersectaba aquí el eje X era -1 partido por la constante de Michaelis-Menten, de aquí sacábamos la ecuación de Michaelis-Menten, y la ordenada en el origen, el punto en el que la recta cruzaba el eje Y, era 1 partido de la velocidad máxima, dándole la vuelta a este valor, obteníamos la velocidad máxima. Una ventaja de utilizar estadística es que en vez de tener que hacerlo a ojo, de manera aproximada, podemos obtener exactamente la ecuación de la recta, los A' y B' y utilizar estas relaciones para obtener con mayor precisión la velocidad máxima como 1 partido por la ordenada en el origen, 1 partido de 0.4002 y la constante de Michaelis-Menten como la pendiente partido por la ordenada en el origen, 2.312 por 10 elevado a menos 5 dividido entre 0.4 nos devuelve la ecuación de Michaelis-Menten, la constante de Michaelis-Menten. Sin embargo, no se recomienda utilizar esta técnica para estimar con mucha precisión, sin margen de error y de manera adecuada, la velocidad máxima y la constante de Michaelis-Menten, porque, como indican en el manual de un programa que se llama Graphit, que se especializa en el ajuste de relaciones no lineales, habitualmente en una ecuación de Michaelis-Menten, cuando representamos sustrato versus velocidad, el margen de error de nuestra medición de la velocidad suele ser constante. Tenemos homocedasticidad. Cuando tomamos los recíprocos, 1 partido por un valor muy pequeño se convierte en un valor muy grande. Luego, al tomar la recíproca en esta zona, obtenemos inversas de la concentración de sustrato que tienen muchísimo margen de error. Obtenemos aperturas en abanico, obtenemos heterocedasticidad. Luego estimamos la constante de Michaelis-Menten y la velocidad máxima a partir de una ecuación de regresión lineal que incumple. Por eso, normalmente recomiendan utilizar técnicas de regresión no lineal complejas como las que tiene el programa Graphit para estimar directamente la velocidad máxima y la constante de Michaelis-Menten. La ecuación de Lineweaver-Burke nos sirve solo para hacer una aproximación rápida con un pequeño margen de error. Sirve de manera didáctica cuando uno está aprendiendo bioquímica, no cuando es un bioquímico profesional y tiene que medir con exactitud cinéticas enzimáticas.